Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias nuevamente al Consejo y al Instituto de Derecho. Préstame atención, Sonia. Al Consejo y al Instituto de Derecho de las Familias y en realidad en nombre de ellas y en representación de todo el equipo que trabaja, que ayer a la noche descubrí que son un montón. Muchísimas gracias una vez más tanto a Ceci como a Sonia por haber capitaneado, digamos, de algún modo la organización de estas jornadas. Dicho esto, y siendo consciente de que tiene muchas ganas de escuchar a mi amiga, la doctora Marisa Herrera, intentaré ser concisa, sí, ya sé que quieren escucharla, concisa, precisa. El tema que me ha tocado en esta oportunidad es responsabilidad parental. Podríamos estar, no sé qué hora es, desde las 11 hasta las 18, 19 horas, hablando de algunas complicaciones o no complicaciones, algunos elogios de alguna jurisprudencia en materia de procesos y responsabilidad parental. Como es tan amplio el tema, hice obviamente un recorte, como todo recorte, no voy a decir que es arbitrario, pero sí claramente subjetivo, para desarrollar en este ratito que me toca compartir con ustedes aquí arriba del escenario. En primer lugar, hablar un poquito del tema de cuidado de los hijos y traer un caso, ¿sí? Que, digamos, problematiza este concepto de centro de vida para definir la competencia en todo procedimiento que esté en discusión, alguna temática que afecte a niños, niñas y adolescentes. Un caso que, digamos, que acaba de salir publicado, se resolvió el 1 de marzo del 2018, hace nada. Lo acaba de resolver la Cámara Civil de Mar del Plata, después lo vamos a desarrollar. ¿Por qué me interesa traerlo a colación? Porque, digamos, hay todo un conflicto de sistema de cuidado en el caso de dos hijos, ¿sí? Luego, el gran tema, el famoso supuesto de delegación de responsabilidad parental y cómo este supuesto, en realidad, uno empieza a vislumbrar que fue pensado para ciertas situaciones y termina siendo utilizado para situaciones totalmente diferentes. Por último, alimentos derivados de la responsabilidad parental, pero no voy a explayarme demasiado justamente todo lo que tiene que ver con los procesos en materia de alimentos derivados de la responsabilidad parental, porque ayer expuso sobre el tema la doctora Nora Llovera, sino que quería traer a colación un tema o una problemática acuciante en estos momentos de alta inflación, como es la prohibición o no prohibición vigente de la indexación a partir del año 1991 en Argentina con la ley de convertibilidad. Y por último, ya Alessi se hizo famoso, ¿no? Este juez de Rawson en estas jornadas. Dos cositas con respecto al artículo 553 y las medidas para asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia. Vamos con lo primero. Sistema de cuidado y competencia. Nosotros hoy tenemos en el último título, del libro segundo de Relaciones de Familia, una parte que establece como los principios generales en materia de procesos de familia, ¿sí? Y conocemos todos, y ustedes más que nosotras que estamos acá, toda la problemática o las discusiones o los debates, y acá miro a la que tiene todo el código procesal de... Usted. El código procesal de familia anotado, ¿sí? La discusión que están teniendo aquí en la provincia del Chaco. ¿Qué pasaba acá? El 716 es clarísimo. ¿Qué es lo que nos dice el 716 a partir del año 2015? Procesos relativos a los derechos de niños y adolescentes en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y en otros, donde se deciden cuestiones que afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes, y no solamente que los afecta, sino que además son cuestiones en las que ellos son protagonistas, es juez competente el lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. Y acá para pensar, un caso que todavía está en trance judicial por esta cuestión, digamos, de la burocracia, del papelito, del escrito, del escritito, de que vuelve la demanda y que no está notificada y que vuelve y que hay que presentar un escrito para volver a pedir. Bueno. Un primer escollo, la notificación de la demanda. Nosotros hicimos, en este caso, todo un trabajo previo de mediación. Intentamos llegar a acuerdo por vía de la mediación, tuvimos 4 reuniones en el marco de la mediación previa, no hubo caso, se presenta la demanda de cuidado compartido con modalidad indistinta peticionada por el padre, y al momento en que uno presenta esa demanda, las niñas vivían en un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Palermo. Cuando se da traslado de esa demanda, la madre unilateralmente, sin avisarle al progenitor, muda su domicilio cerquita, 40 kilómetros, cerquita para Buenos Aires, muda su domicilio al partido de Pilar. Cuando uno da el traslado de la demanda de Palermo, vuelve con que ahí no era el domicilio. Uno anoticia al juzgado de que efectivamente la madre se había mudado a Pilar. ¿El juez qué hace? Vista fiscal. ¿El fiscal qué hace? Automáticamente, como la madre se mudó de domicilio, el centro de vida de las niñas cambió. Yo no discuto el 716, estoy totalmente de acuerdo con el 716. El tema es cómo voy a interpretar o cómo voy a entender qué es el centro de vida de una niña. En un marco donde había un progenitor que estaba pidiendo el cuidado compartido con modalidad indistinta, ¿sí? Pero además que el centro de vida no está solo compuesto por donde efectivamente estas chicas pasan la noche, donde pernoctan. Estas chicas tenían todo su centro de vida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguían yendo al colegio de doble jornada en Palermo, a 2 cuadras de ese domicilio inicial, seguían haciendo las actividades extracurriculares en el barrio de Palermo. Una iba a piano, la otra iba a hockey, la otra iba a canto, el médico, digamos, había todo un contexto. Cuando viene la vista del fiscal pidiéndole al juez que se declare incompetente, antes de que se dé vista al defensor, el padre presenta el siguiente escrito, dando las razones de por qué él considera que la competencia tiene que quedar en Capital Federal. Ahora, uno por qué, digamos, pretende que quede en la Capital Federal. No por una cuestión de que no quiero ir a litigar a Pilar, pero porque quiero que esto se resuelva lo más rápido posible. Se parte de una premisa errónea, no sustentada en norma alguna del Código vigente, presumir que el cuidado está en cabeza de la madre y que la mudanza de esta última significa un cambio automático del centro de vida de las niñas. No se discute que la competencia es el centro de vida, sino que el fiscal entienda que el centro de vida de las niñas se encuentra en la residencia de la madre por el solo hecho de producirse la mudanza de esta, lugar en que las niñas habitan parcialmente solo desde hace 2 meses. ¿Por qué parcialmente? Porque tenían un sistema de facto, si quieren, de cuidado claramente compartido. Con el papá estaban los martes, los jueves y todos los fines de semana. Y aclara, me pregunto, si fuera yo, el progenitor, quien me hubiese mudado al domicilio de la provincia de Buenos Aires, permaneciendo la madre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y concurriendo las niñas al colegio que actualmente asisten en Cava y haciendo sus actividades extracurriculares en la misma ciudad, ¿el fiscal también determinaría a favor de que vuestra señoría se declare incompetente en estos autos? Si la respuesta es negativa, es claro que lo que motiva la decisión no es la adecuación de lo estatuido en el 716, sino un preconcepto de lo que debe entenderse por centro de vida de los niños. Derogamos la preferencia materna y este fiscal está interpretando que el centro de vida de los niños es, la casa de la mamá. El juez resuelve a favor de quedarse con la competencia y darle trámite a este expediente de cuidado. Vamos con el otro caso, que ayer lo leía y estaba Silvia acá dando su charla y le decía, Silvia, decime quién es esta asesora de Mar del Plata, Silvia, decime quién es esta juez de Mar del Plata que resolvió esto. Y ya le pedí por favor a la doctora Silvia Fernández que me consiga el fallo de primera instancia. ¿Por qué? Fallo, ahí tienen los datos para buscarlo y si no, digamos, después dejo mi mail y me mandan un mail con mesura, ¿sí? Y yo les enviaré en tiempo oportuno el fallo. Vamos acá. Primera instancia, dispone el cuidado unilateral de un niño. En ningún momento del fallo de la Cámara surge efectivamente, digamos, certeramente cuál es la edad, ¿no? Solo sabemos que es un conflicto donde hay 2 hijos, 2 hermanos, uno es niño y el otro es adolescente. El fallo de primera instancia dispone que el cuidado del niño se lo otorga el fallo de primera instancia al progenitor en forma unilateral. Progenitor que vive en Mar del Plata, progenitora que vive en Morón o Moreno. Y el cuidado personal del hijo adolescente se lo otorga a la madre que vive en Moreno en el marco de un sistema de cuidado compartido con modalidad indistinta, es decir, con residencia principal en Moreno. ¿Cuál es el efecto de esta sentencia? Que tengo 2 hermanos
Uno residiendo en Mar del Plata y el otro residiendo en Moreno. Y no me explique, no surge de esta sentencia de Cámara por qué además el que dejo en Mar del Plata lo dejo con cuidado unilateral y el que dejo en Moreno lo dejo con cuidado compartido en modalidad distinta. Una cosa insólita, ¿sí? Con una cuestión de fondo. La señora, toda la familia, residía hace 6 años, ¿sí? 6 años antes de resolver este expediente, ellos residían en Mar del Plata. Lo que surge del expediente es que la señora se muda y se va con los 2 chicos a Moreno, ¿sí? O a Morón. El tema es que pasaron 6 años y los chicos se quieren quedar en su centro de vida. Miren cómo, atamos una situación con la otra. Respecto a adolescente, cuidado compartido en favor de ambos padres como de ley distinta y con residencia principal en el domicilio de la progenitora en la provincia de Buenos Aires. Y exhortan a las partes para que dentro del plazo de 10 días de quedar firme la sentencia presenten un plan de parentalidad. ¿Para qué? A los efectos de establecer cómo va a ser el régimen de comunicación con el progenitor no conviviente. ¿Quiénes apelan esta sentencia? El niño, el adolescente y la madre con una apoderada. Principalmente el niño y el adolescente se acopla al agravio del niño, se agravia, porque dice que la sentencia apelada lo expone a un conflicto mayor, pues lo obliga a vivir con su papá en Mar del Plata, no habiendo evaluado la señora jueza ni la asesora el severo daño que le genera alejarlo de su mamá y su seno familiar de manera autoritaria y contraria a su voluntad. Pues durante 6 años ha manifestado en las diversas entrevistas y audiencias que quiere vivir en Moreno con su madre, su hermano, sus primas, sus tíos, sus tías y sus abuelos. He desistido de pasar vacaciones, textual del niño, he desistido de pasar vacaciones con mis amigos y mi familia, realizar viajes con mi mamá, con mi hermano, me perdí cumpleaños de mis amigos, de mi familia, nunca puedo pasar con mi mamá su cumpleaños por cumplir a rajatabla el régimen comunicacional o el viejo régimen de visita establecido antes del dictado de la sentencia de primera instancia. Se agravia a la madre, y lo traje a colación porque es un argumento que después retoma la Cámara. Se agravia por muchas cuestiones, pero una parte fundamental de los agravios de la madre dice: ¿cómo puede ser que la señora juez de grado no ha tenido en consideración para resolver el cuidado que este señor está siendo deudor de la cuota de alimentos? Lo expone para resolver un conflicto de cuidados el tema de los alimentos o la deuda de alimentos como un argumento casi principal para decir esta sentencia de primera instancia no es razonablemente fundada. La Cámara después vamos a ver qué dice al respecto de esta cuestión. Primera aclaración, una cosa es la cuota alimentaria, dice la Cámara, otra el sistema de cuidado. Y lo dice expresamente. Hay un aspecto de los agravios de la señora que no resulta idónea para la revocación pretendida. En este punto considero importante señalar que la falta de cumplimiento con el pago de los alimentos no resulta un argumento válido para decidir a cargo de quién estará el cuidado personal de las personas menores de edad. Dicho eso, la Cámara se aboca principalmente a desarrollar los agravios, en realidad a contestar si quieren, los agravios de esta persona menor de edad, el niño, agravios a los que se acopla, les dije, el hermano adolescente. Y utiliza el concepto, obviamente, de interés superior del niño, del derecho del niño o del adolescente a ser oído y del concepto de autonomía o capacidad progresiva. Tanto el niño como el adolescente se presentan con abogado propio. El mismo abogado, la misma abogada, abogado era un hombre, es el que representa, ¿sí? Es el que patrocina a los 2 hermanos. Y dice: para ello, en primer término, debo valorar que habiendo asistido, junto con mi colega de sala, a la entrevista personal, con el fin de escuchar al niño y al adolescente, tuve oportunidad de conocerlos, escuchando sus opiniones, pareciendo el grado de madurez de ambos menores y advirtiendo sus expectativas y su situación frente al conflicto suscitado entre sus progenitores con relación a su cuidado personal, las que me permitieron reconocer su realidad actual y llegar a la convicción de que la solución propuesta en el divisorio en crisis es antifuncional. Primer argumento, más allá de decir este agravio de la madre no va, el primer argumento de la Cámara es: lo entrevistamos personalmente a los 2
al niño y al adolescente afectados en esta causa. Y de esa escucha particular que hicimos acá, más de todos los informes que estaban acompañados en el expediente originario, deducimos no solamente que tienen autonomía progresiva suficiente para decir qué es lo que quieren, qué es lo que les pasa con este conflicto entre los progenitores, sino además que la medida tomada en primera instancia es antifuncional, no es una medida o no es una sentencia que se acopla a la realidad o al querer o al padecer, en este caso, de estos dos hermanos. Ello en razón de que ambos menores sostuvieron durante la audiencia de manera clara, seguros en su posición y con una madurez superior a la edad que poseen, que más allá de que quieren mucho a ambos padres, su deseo es vivir juntos los hermanos, en la ciudad de Moreno, agregando que también quieren mantener un contacto estable con su padre. No es que acá hay una cuestión de obstáculo con el vínculo paterno, no, queremos un sistema de cuidado que nos permita una comunicación fluida con nuestro progenitor, pero sobre todo que respete nuestro centro de vida y que respete que queremos vivir juntos nosotros dos, más allá de la pelotera que hay entre los adultos. Los informes recomendaban otra cosa, y esto que agrega, más sin razones a la sentencia de primera instancia. Si yo tenía informes de las psicólogas, informes que se habían producido en más de una oportunidad a lo largo del proceso judicial, que decían y que recomendaban que, más allá de cómo se resuelve el sistema de cuidado, la casa principal tenía que ser en Moreno y que los hermanos tenían que estar juntos, más sin razón encontramos en la sentencia de primera instancia, que no he tenido oportunidad de leer, solo estoy hablando por lo que surge de este expediente, no, de esta sentencia. Los progenitores. Por otro lado, valorando la actitud adoptada por los padres durante la tramitación de los presentes actuados, si bien en el comienzo del conflicto familiar fue la progenitora quien efectuó el traslado ilícito a la ciudad de Moreno y demás, e incluso, como bien señala la juez de grado, también incumplió con resoluciones judiciales que le imponían regímenes de comunicación provisorios, también se observa de las constancias de los autos que también el progenitor ha demostrado intransigencia ante cambios de los distintos regímenes de comunicación, incluso las efectuadas por sus propios hijos en materia de vacaciones. Si bien es evidente que cada uno actuó en la fiel convicción de estar representando y haciendo respetar los intereses de sus hijos, en definitiva no han hecho más que sostener una batalla judicial comprensiva de 6 causas judiciales, incluida una causa penal, a expensa de los intereses que cada uno dice defender, lo que indudablemente otorga una insoslayable trascendencia a la opinión madura de sus hijos. ¿Qué le está diciendo? Miren lo que hacen sus hijos, miren lo que dicen sus hijos, o sea, se están comportando de una manera mucho más madura que lo que ustedes transmiten a través de su accionar y estos 6 expedientes. El principio ético-jurídico de la inseparabilidad de los hermanos, ¿sí? Acá también hace todo un fuerte desarrollo y termina resolviendo un régimen de cuidado personal del niño, o sea, lo que revoca, de alguna manera lo que modifica de la sentencia de primera instancia, es el régimen de cuidado personal unilateral otorgado al padre del niño más chiquito. Y establece un régimen de cuidado compartido en modalidad indistinta con residencia principal para los 2 hijos de esta expareja. Delegación temporaria del ejercicio de la responsabilidad parental. Traje 4 casos para ver cómo la justicia está interpretando de manera tan distinta, más que interpretando, aplicando de manera tan distinta este artículo 643 del Código, ¿sí? Y esto que les decía al inicio, cómo este 643 se pensó para determinadas situaciones y se utiliza en la judicatura para amparar una cuestión de falta de derechos sociales, económicos y culturales, particularmente obra social. En el interés de hijo y por razones suficientemente justificadas, nos dice el 643, los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente. Además, se le agrega lo que establece el 674 con respecto a la posibilidad de delegar en el progenitor afín. Tiene que haber
más allá del convenio suscripto por privados o por las partes, tiene que este convenio ser homologado por el juez, convenio de delegación de la responsabilidad parental. Los progenitores siempre conservan la titularidad de la responsabilidad parental y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo. Delegación que puede ser por un plazo de 1 año, prorrogable con razones fundadas, por mismo plazo una sola vez. Y el 674, que también permite la delegación, como decíamos, pero que a diferencia del caso de la delegación en un pariente, por una cuestión básica, se supone que con el pariente no hay convivencia, con el progenitor afín sí. Entonces, a diferencia de lo que sucede con el 643, el 674 que dice, si ambos progenitores están de acuerdo con la delegación en el progenitor afín, acá se suscribe el convenio y no hace falta la homologación. Primer caso, ¿sí? Es un caso de la Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial de Santiago del Estero, de 17 de agosto del año pasado. ¿Qué había pasado en primera instancia? La resolución del 7 de octubre del 2016 rechaza la acción tendiente a obtener la delegación de la responsabilidad parental en el abuelo del niño. ¿Qué hace la Cámara? Revocar este rechazo de pedido de homologación de la delegación de responsabilidad parental. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Dice, la finalidad buscada cuando este abuelo viene a peticionar, ¿sí?, con la anuencia de los progenitores, la delegación en él del ejercicio de la responsabilidad parental, tiene un fin protectorio del interés superior de este niño. Conveniente, si no me equivoco, es la palabra que utiliza la Cámara. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está queriendo acá es que este chiquito, que tiene progenitores que no le pueden brindar un plan de salud porque están desempleados, acceda a la obra social del abuelo. Esa razón conveniente es la que hace de fundamento para que la Cámara revoque el rechazo del pedido de homologación de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. Y uno se pregunta, esa razón o ese fundamento conveniente, que obviamente todos vamos a estar de acuerdo que este chico tiene que ser inscripto en la obra social del abuelo, ¿es suficiente razón para delegar el ejercicio de la responsabilidad parental? Claro que no. En todo caso, que se acredite la convivencia con este abuelo, y después discutimos de qué modo, desde mi punto de vista, lo mismo pienso para el caso de las uniones convivenciales, toda cuestión fáctica que necesite de acreditación de una convivencia, no considero que tenga que pasar siquiera por tribunales, pero en todo caso, ya que tenés acá el expediente, resolvé no la delegación, decir que efectivamente este abuelo convive con este niño y entonces inscripción de la obra social para darle este beneficio a este niño o a esta persona menor de edad. Una resolución, acá la Cámara no hace esta apreciación y dice, porque quiere tener obra social, es razón suficiente para la delegación de la responsabilidad parental. Segundo caso, que fue apelado y fue revocado por la Cámara de Esquel. De julio del 2017, porque me lo pasaron hace unos días y no surgía del sistema la fecha exacta, pero bueno, después al que quiera le consigo y pasamos el día de julio del 2017. ¿Qué dice la juez de familia en el juzgado número 2 de Esquel? Que corresponde resolver sobre la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, de la niña, en este caso, con la abuela paterna. Hay un convenio suscripto entre los progenitores y esta abuela paterna, un convenio que pretende ser homologado por vía judicial. El juez debe decidir, dice la jueza de Esquel, si la delegación es conveniente en función del interés del niño y a tal fin evaluar dos cuestiones. Por un lado, si existen causas que justifiquen el apartamiento transitorio del hijo y consecuentemente, primero veo si existen razones para esta delegación y después si esta persona elegida es adecuada para esta delegación. Se queda con lo primero. Dice, en este caso, ¿existen razones? Y vuelve a surgir. ¿Cuál es la razón de este pedido de homologación de delegación de la responsabilidad parental? La inscripción en la obra social. ¿Qué dice la juez en este caso? No es esta una razón suficiente para delegar el ejercicio de la responsabilidad parental. Pero ¿cuál es lo problemático? Que no le da la vía subsidiaria de que el chico pueda, o la chica, la nena, pueda ser incorporada, sino que directamente rechaza
el pedido de homologación. Tuve oportunidad de hablar no con la juez que resolvió, pero sí con la colega del otro juzgado, y parece que uno de los fundamentos principales para no ir por, o no incluir, si quieren, la vía subsidiaria de decir, bueno, esto se transforma en una información sumaria donde se acredite la convivencia a los fines de que se incorpore en la obra social, es justamente qué se entiende por convivencia. A veces pareciera que estamos como muy centrados en lo que nosotros, en lo que nuestra vida personal, en lo que nuestra historia entiende por convivencia. En este caso, era un grupo familiar amplio, típica situación, uno vive adelante, el otro vive atrás, el otro vive al costado, en el mismo terreno, los chicos iban, venían, ¿se entiende? Ahora, en este sentido, la juez no consideró que eso era convivencia, por eso no fue por la vía subsidiaria de decir información sumaria, confirmó la convivencia, inscripción en la obra social. El fallo se apela. Pasar un poco más rápido. Y la Cámara Civil y Comercial de Esquel, en octubre del año pasado, centra los fundamentos para revocar este fallo de primera instancia en este concepto de ¿y cuáles serían las razones fundadas para delegar el ejercicio de la responsabilidad parental? Y desde mi punto de vista, erróneamente y peligrosamente, la Cámara dice expresamente que la presencia de contingencias económicas o sociales que pidan la atención en plenitud del hijo es un supuesto hábil, hello, danger, adopción, ¿no? Es un supuesto hábil para permitir el ejercicio, la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. Efectivamente, revoca el fallo de primera instancia y delega la responsabilidad parental en la abuela paterna de esta niña. Y no es que sea fanática de Esquel, pero para terminar, un cuarto fallo de la misma juez que había resuelto el fallo de primera instancia, y digo, sin extenderme demasiado, casi la misma situación, se detecta rápidamente que el fin intuitivo es la incorporación en la obra social, pero como acá sí hay convivencia, la juez no tiene ningún problema en decir acredito la convivencia, inscríbase en la obra social. A diferencia del fallo que termina llegando a la Cámara, para mi punto de vista, con peores consecuencias por lo que dice la Cámara, ¿no? De respecto a cómo deben interpretarse las razones fundadas para delegar el ejercicio de la responsabilidad parental. Dicho esto, vamos con el tema de alimentos derivados de la responsabilidad parental y muy particularmente con dos cuestiones. Primero, el tema de la indexación o la prohibición de la indexación y después algo diré sobre una sentencia en particular que aplica el 553. Primer tema. Esto es un caso, la resolución es de la Justicia Nacional Civil, del juzgado número 83, donde se solicita homologación de un acuerdo alimentario, ¿sí? La resolución a la que voy a hacer referencia es del 25 de abril. No es la resolución final, sino lo que me interesaba traer y compartir acá. Se presenta un convenio de alimentos suscripto por los progenitores, 2 niños, 20.000 pesos en efectivo, más la mitad de las expensas ordinarias del departamento donde residen los niños junto a su madre, y además un acuerdo de actualización semestral de la cuota, actualización semestral que se va a producir en mayo y noviembre de cada año, conforme o según el índice de precios al consumidor, el IPC, nivel general, elaborado por el INDEC. Primer proveído o primer resolución del juzgado que dice, agréguese el convenio de juntado y dese vista a la defensora. Ahora bien, en cuanto a la actualización semestral de la cuota alimentaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley 23.928, que excluyen la posibilidad de cláusulas convencionales destinadas a establecer el monto de la actualización, hágase saber a las partes la necesidad de su readecuación, porque yo tengo una prohibición de indexación que se aplica también a las obligaciones alimentarias, sean de origen legal o sean de origen convencional. Una postura. Otra postura. Este es el fallo que también salió hace poquito, salió en el transcurso de esta semana, que hace 2 cuestiones. Hay una que también no es puramente del tema de la indexación, pero también es interesante tratarla.
Sentencia de primera instancia. Hace lugar a la demanda, por ello, el señor debe abonar a favor de sus hijos una suma fija de 15.000 en forma mensual y consecutiva hasta el mes de julio, los que se incrementarán a partir de entonces y por un lapso solo de 2 años en un 15% semestral. No sé por qué acota, ¿sí?, esta sentencia todo a 2 años, ¿sí?, porque ahora después vamos a ver qué dice con la atribución de la vivienda. Dice, yo te fijo este monto de 15.000 y por 2 años, contando a partir de julio, este monto de 15.000 se va a actualizar cada 6 meses en un 15%. Y además, este fallo de primera instancia había resuelto la atribución de la vivienda familiar en cabeza de esta señora que tenía el cuidado principal de estos chicos. Y había aplicado el artículo 526 del Código Civil y Comercial, porque en este caso los niños no eran producto de un matrimonio, sino habían nacido en el marco de una unión convivencial o una convivencia de pareja. Entonces, en el caso de la juez de primera instancia había establecido la atribución. El máximo que te aplico es el del 526, es atribución de la vivienda por 2 años. En los dos sentidos es apelada la sentencia, por el tema de la cuota de alimentos y por el tema de la atribución temporaria a los 2 años de la vivienda familiar. ¿Qué dice la Cámara? Atribución de la vivienda familiar. Es muy importante porque esta aclaración se había hecho en más de una oportunidad en doctrina, pero es la primera vez que surge un fallo y que tan claramente dice: ojo, porque el 526 resuelve atribuciones de la vivienda en el marco de conflictos suscitados entre adultos. El 526 le adjudica la vivienda al o la conviviente. Cuando yo te estoy atribuyendo la vivienda como concepto o como parte integrante de una cuota alimentaria, no te la puedo tarifar, porque si te la tarifo temporalmente, estoy violando el principio de igualdad entre los hijos extramatrimoniales y los hijos matrimoniales. Por eso, la Cámara revoca, ¿sí?, en este sentido, ese aspecto de la sentencia. En segundo lugar, ¿qué dice? Actualización de la cuota alimentaria. Deja fijo el aumento programado de cada 6 meses, un 15% por 2 años, pero se preocupa por el después de los 2 años. Y dice, después de ese plazo de 2 años, la cuota va a ir aumentando en función del aumento que se produzca en la cuota del colegio, proporcionalmente, obviamente, ¿no? En proporción de lo que aumente la cuota del colegio al que asisten los niños o adolescentes. Miren cómo un convenio suscrito por las partes que evita conflicto, que están todos de acuerdo, donde dice vamos por la indexación, un juez dice no. Otro juez, ¿sí?, de otra jurisdicción dice sí a la indexación. Lo que pasa es que a veces pareciera, la hipocresía manda en este país y diría que en el mundo, que si yo pongo IPC estoy indexando y si yo actualizo, indexo por otros métodos, cuota de colegio, aumento cada 15, aumento escalonado, eso no es indexación. Las dos cosas son indexación. No es que porque nombre al INDEC estoy indexando y si no lo nombro no indexo. Otros precedentes han optado directamente en sus sentencias, y ahí les dejo los autos e incluso los lugares de publicación, han optado por declarar la inconstitucionalidad de estos artículos 7 y 8 y han habilitado de esta manera la posibilidad de indexar las cuotas alimentarias, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar el litigio constante de incidente de aumento de cuota alimentaria. Ahora bien, ¿por qué? Ustedes se dirán, pero esto, Natalia, hace como 10 años que lo estamos discutiendo. Sí, tiene razón. ¿Pero por qué me interesaba traerlo a colación? Por 2 cuestiones. Primero, por esta nota, o por esta columna de opinión, que salió hace poquito publicada en el Dial, sí, en el Dial, de la doctora Matera. ¿Qué dice la doctora Matera? Acá hay algo que pasó desapercibido en el ámbito del derecho civil en general, porque dice esto también afecta a la parte contractual, y particularmente en el ámbito del derecho de las familias. El año pasado no se prorrogó la ley de emergencia económica. Esa ley de emergencia económica que no se prorrogó modificó, la ley de emergencia económica desde el 2002, modificó, y se iba prorrogando año tras año, modificó 2 artículos de la ley
de 1991, que es la ley de convertibilidad. ¿Qué artículos? Justamente estos que hablan de la prohibición de indexación. Entonces, Matera sostiene esta posición. Como no se prorroga la ley de emergencia económica, ella deduce que automáticamente cae la prohibición de indexación. Y dice, ojo, nadie se dio cuenta, pero ahora tengo la vía habilitada para las obligaciones alimentarias y para las obligaciones contractuales. Desde mi punto de vista, esto es una interpretación equivocada, porque esta ley del 2002 modifica los artículos, pero de ninguna manera que esto no se haya prorrogado, implica que esta ley se haya derogado. Esta ley de convertibilidad, de prohibición de la indexación, sigue plenamente vigente. Y como sigue plenamente vigente y como no quiero más que la gente esté a la saga del juez que le toque, uno me declara la inconstitucionalidad, otro le presenta un convenio, me dice no te lo puedo aprobar, otro me dice sí, pero mejor no digamos el INDEC, digamos otra cosa, vamos a presentar el lunes, acá, ¿dónde está Analia? No la veo. Acá, ¿dónde está? Acá, con la doctora, la diputada nacional Analia Rach Quiroga, un proyecto legislativo nacional, todavía no tenemos el número porque el lunes entrará por ventanilla, justamente para modificar, no ya la ley del 2002, sino la ley de 1991, y exceptuar de la prohibición tan taxativa de indexación a las obligaciones de origen alimentario. Y le damos una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que se presenta un proyecto en este sentido. Incluso el año pasado, perdió estado parlamentario, teníamos un proyecto que tenía media sanción. ¿Pero por qué la vuelta de tuerca? Porque decimos, ojo, no perdamos la lectura sistémica a la que nos obliga el Código. Yo tengo obligaciones alimentarias derivadas de las relaciones de familia, legales o convencionales, que también este libro segundo me incluyó, y acá la importancia de la perspectiva de género, hablando del 8M, me incluyó una nueva figura, que no la voy a aplicar solamente para las mujeres, claro que no, que es la figura de la compensación económica. Y esa figura de la compensación económica, cuando me habilita a establecer una renta por tiempo indeterminado, no estamos en ese supuesto de que yo te doy un puchito o un puchito cuantioso para que vos puedas salir a rodar sola. Si yo estoy hablando de una renta por plazo indeterminado, se me está escondiendo mucho la matriz asistencial que tiene esa renta periódica por plazo indeterminado. Sea como origen de una sentencia judicial por efecto del divorcio, porque solo como efecto de divorcio la ley me habilita al plazo indeterminado, o sea también en el marco de una unión convivencial, que si bien no tengo la regulación expresa en el Código, lo puedo convenir por el 513 del Código Civil, principio de autonomía. No puedo a lo menos, pero a lo más siempre. En esto soy OIT, ¿sí? Proyecto que vamos a presentar y lo paso rápidamente para que nadie nos copie el proyecto antes de que ingresemos a diputados. Por último, eficacia de las sentencias de alimento, y como no quiero ser reiterativa porque sé que este fallo lo contó la doctora Kemmelmacher, sí lo único que quiero decir con respecto a las varias sentencias que en un sentido similar se están dictando en la provincia de Chubut, más particularmente en la jurisdicción de Rawson. Yo entiendo y valoro la creatividad, entiendo y valoro la preocupación por el efectivo cumplimiento de las sentencias, pero me parece que la pasión siempre sirve, la pasión siempre tiene que estar, pero que desde un lugar del enojo, de la bronca, no sé si le estamos solucionando los problemas a la gente. ¿Y por qué digo esto? Me tomé el trabajo de leer las 5 sentencias, ¿sí? Son todas causas no similares, pero tienen algún punto en común. Están teñidas todas, por un telón de violencia de género. Mi sensación es que la preocupación central o el enojo central no está en que el pibe, la piba, no está recibiendo el alimento. Me parece que este 553 se utiliza para, de alguna manera, remediar el enojo central del juez, que es, no me están cumpliendo a mí una orden judicial. El Poder Judicial está siendo burlado. Y yo me pregunto, en este caso del cerrajero, más allá
de que es entendible, que uno trate de que efectivamente se pague la cuota alimentaria. Primero, ¿cómo, digamos, si no hay una contradicción en este te cierro la cerrajería, te saco la portabilidad numérica, que no entre ningún cliente, en exigirte que cumplas? Encima una liquidación atrasada, o sea que venías con una deuda importante. Y además, en algún aspecto, un juez de familia está resolviendo un expediente de alimentos, pero ¿y el cuidado y la relación y la comunicación con este padre y la hija que está recibiendo o que va a recibir estos alimentos? Digo, a veces el enojo sirve para algunas cosas. No creo que el enojo dé la serenidad para que exista una razón valeramente fundada para establecer este tipo de medidas. Dicho esto, y para cerrar, nuevamente, en honor al 8M, ¿sí? Y en honor a las mujeres, por un mundo donde seamos por un mundo donde seamos socialmente iguales, conscientemente también iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchísimas gracias.